Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Qué privilegio poder respirar sin tapabocas, ¿cierto? Bueno, vivimos en milagros, mi esposita siempre dice que vivimos en oraciones contestadas. Y antes de iniciar, me gustaría, por supuesto, compartirles un saludo de nuestro pastor. Está en Chiquinquirá, predicando la palabra, ese es su llamado, él va donde Dios le dice que vaya. Y bueno, creo que estamos aquí también para recibir algo de parte del Señor el día de hoy, amén. Listo, entonces los invito a que oremos para que por favor me extienda un poquito de gracia si me equivoco, si me confundo en algo, soy nuevo en esto, ¿cierto? Entonces oremos juntos por favor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan bonito en el que nos permites estar en tu casa, nos permites ser y hacer iglesia juntos. Dios, yo te pido una sola cosa, que yo pueda ser un instrumento útil, Dios, que yo pueda ser simplemente un parlante más por el cual salga tu voz, Señor, y que la semilla de tu palabra que hoy va a ser lanzada, Dios, caiga en nuestros corazones, que hoy, Señor, son tierra fértil, para que esa semilla crezca y dé muchísimo fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Arrancamos, Dios mío. Ayúdame, Señor. Bueno, quiero invitarlos a leer Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 41. Yo tengo NTV. Y antes de eso, quiero presentarme con ustedes. Para los que no me conocen, perdón que no me presenté. Mi nombre es Óscar Agudelo. Tengo 30 años, soy papá, esposo. Tengo una chiquita de 3 años, Antonia, que corre por toda la iglesia. No vino hoy porque posiblemente estaría aquí subida. Y mi esposita hermosa que me acompaña también el día de hoy. Y quiero avisar, alerta de spoiler, soy muy llorón. Soy muy llorón, de verdad. Los que me conocen saben, ¿cierto? Entonces yo aviso por si se me corta la voz, por si se me sale una lagrimita, ya saben. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice de la siguiente manera en la NTV. Cierto día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Pero Jesús les respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. La única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, ojo con esto, el día del juicio, la gente de Nínive, ya les doy un poquito de contexto, que fue a donde fue enviado Jonás a predicar, se levantará contra esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, hay uno que es más grande que Jonás, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y quiero compartirles este mismo pasaje que está narrado en otro evangelio para darles un poquito más de contexto acerca de lo que se refiere Jesús con la señal de Jonás. Lucas capítulo 11, versículo 29 y 30 también en NTV. Mientras las multitudes se juntaban alrededor de Jesús, él dijo: Esta generación malvada insiste en que les muestre una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la señal de Jonás. Lo que le pasó a él fue una señal para que la gente de Nínive, lo que le pasó a él fue una señal para la gente de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que me pasará a mí, dice Jesús, será una señal para esta generación de que Dios me ha enviado. Listo. Entonces tenemos a Jesús, por supuesto, dialogando, discutiendo con los fariseos, que, miren, yo siempre le he extendido un poquito de gracia a los fariseos porque en realidad eran personas que creían que estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Eran personas que creían que estaban guardando la ley de Moisés, que era lo que Dios le había entregado a Moisés en las tablas de la ley y demás, y ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Entonces ellos necesitaban de alguna manera verificar que pues Jesús sí era enviado por Dios o enviado de Dios. Entonces yo como que siempre les extiendo un poquito de gracia a los fariseos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, sabiendo que, como él mismo dijo, son sepulcros blanqueados y que lastimosamente son mucha apariencia y del corazón poco, pues les dice: yo a ustedes no les voy a dar ninguna señal. La única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Entonces eso me generó muchísima curiosidad, porque Jonás pues es un personaje súper lindo, pero la verdad es que también siempre en escuelita dominical lo enseñamos para lo malo, ¿sí o no? Jonás el desobediente, Jonás el que no le hizo caso a Dios.
Y bueno, y pues sí, o sea, no le hizo caso a Dios. Pero como que siempre lo tomamos de mal ejemplo. El día de hoy también. ¿Listo? Entonces Jonás, para darles un poquito de contexto, Jonás recibe una indicación de parte de Dios. Y esa indicación es: ve y predica a la ciudad de Nínive. Y Nínive es la capital, bueno, en esa época era la capital del imperio asirio. Y lo que sucede con Nínive es que era una ciudad de más o menos no, la Biblia dice 120,000 personas, 120,000 habitantes, ¿cierto? Para la época eso era una cosa gigantesca. Y adicional a eso, Nínive era una potencia militar. Entonces eso significa que para el pueblo de Israel, en ese entonces, pues representaba una amenaza, ¿sí? Tenemos aquí al ejército, a la ciudad de al lado, con un ejército brutalísimo, que en cualquier momento puede venir y atacarnos y sitiarnos y eliminarnos y, mejor dicho, arrasar con nosotros, ¿verdad? Entonces yo entiendo a Jonás. Y lo entiendo también porque muy seguramente él no tenía muchas ganas de ir a predicarle a gente que hace, pues, cosas malas, ¿verdad? No tenía muchas ganas de predicarle a personas que representaban una amenaza para él como judío. Entonces, a pesar de que él recibe esa indicación de parte de Dios, pues definitivamente no quiere hacerlo, ¿verdad? Y quiero que entremos al primer punto, para los que de pronto toman nota ahí en su celular o no sé, en sus libretas. Y el primer punto de esta enseñanza se titula: no niegues la gracia de Dios a otros. No niegues la gracia de Dios a otros. Y les comparto un poquito a qué me refiero. Creo que al igual que Jonás, nosotros podemos tener muchísimas muy buenas razones para no predicar el evangelio a otros. O bueno, podemos creer tener muy buenas razones, ¿cierto? Nosotros hemos recibido el evangelio, la buena noticia de salvación, y eso ha sido un regalo de Dios extendido a nuestras vidas. Y los entiendo, y entiendo a Jonás, porque también me pasa a mí. En muchas ocasiones yo tengo en mi cabeza una idea de lo que es justo y de lo que no lo es, que está completamente distorsionada. Esa idea de justicia en mi cabeza está distorsionada por cómo fui criado, ¿cierto? Por cómo mis papás me educaron, que por cierto están acá, mis papitos. Me siento como en el colegio, cuando me iba a graduar del colegio. Cierro el paréntesis. Y yo lo entiendo, ¿cierto? Hemos sido criados bajo ciertos conceptos, bajo ciertas primicias, y eso nos hace considerar que hay cosas que son justas y hay cosas que no lo son, ¿verdad? Y en realidad, ¿saben qué? El único que tiene el concepto real de justicia es Dios. Él es el único justo. Entonces yo puedo llenarme de un montón de razones para no predicarle a personas que quizá en el trabajo me caen mal. ¿Le ha pasado a alguien? A mí me pasó. Yo hoy estoy aquí haciendo confesión dinámica. O sea, yo vine acá a mostrarme como soy. Y de verdad que a veces nos pasa, ¿cierto? No sé si hay alguna persona en su familia que es ese que siempre señala y apunta y con el dedo: uy, eso que usted es cristiano, uy, eso que usted va a la iglesia, allá a los Revolution, usted va allá, ¿cierto? Y resulta que es difícil para nosotros, ¿verdad? A veces es difícil para nosotros compartir con otros la palabra, y más cuando creemos que en nuestro corazón tenemos toda la razón para no hacerlo. Sin embargo, a lo que nos invita el Señor el día de hoy es a eso, a no negar la gracia de Dios a otras personas. Miren que en algún momento, esa gracia de Dios no les fue negada a ustedes y a mí. Y si miramos hacia atrás, muy seguramente alguien tuvo esa lucha para predicarnos a nosotros. Uy, no, pero es que Oscar, eso es terrible. Yo como que mejor no le hablo de Dios, ¿cierto? Y saben, antes de continuar, que ya me acuerdo que así se llama la predicación, resulta que he titulado este mensaje: fíjate más allá del error, ¿ok? Que es lo que estamos intentando compartir, por gracia de Dios, el día de hoy. Entonces, resulta que Jonás, de lo que realmente tenía miedo, era de que si él predicaba, la gente de Nínive se arrepintiera. Que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Eso es lo que hacemos los cristianos.
predicar para que la gente se arrepienta, predicar para que más personas conozcan de la gracia y el favor de Dios. Entonces, ¿saben qué pasa con Jonás? Que Jonás tenía un concepto de justicia muy seguramente como el mío, distorsionado, y que él creía que los ninivitas, que la gente de Nínive, pues no merecía eso. La gente de Nínive no merece que yo les predique, porque si yo les predico, seguramente Dios los va a perdonar. Y yo no quiero eso. Yo en realidad lo que yo quiero es que Dios los castigue, que Dios traiga juicio sobre ellos, porque eso es lo que ellos se merecen, ¿cierto? De nuevo, en nuestro concepto de justicia completamente equivocado. Jonás temía que si predicaba y ellos se arrepentían, Dios los perdonaría. Y quiero ir abordando el punto 2, que es básicamente lo siguiente. Hay un versículo en Jonás capítulo 4. Jonás tiene 4 capítulos nada más. Si ustedes en casa lo pueden leer, es una historia espectacular. A veces nos quedamos solamente con lo del pescado. Sí, es que se lo comió. O con lo que nos enseñan en la escuelita dominical, que está bien también, ¿no? Que es que desobedeció. Y el punto número 2 es el siguiente. Si ya conoces a Dios, ¿por qué luchas contra su justicia? Si ya conoces a Dios, ¿por qué luchas contra su justicia? Resulta que Jonás, capítulo 4, versículo 2, Nueva Traducción Viviente, él mismo confiesa o nos deja ver un poquito del motivo por el cual él como que no quería predicar. Y dice lo siguiente, Jonás, capítulo 4, versículo 2, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Entonces, amén. Jonás sabe, porque conoce a Dios, que el carácter de Dios es perdonar, que el carácter de Dios es extendernos misericordia, que el carácter de Dios es extendernos gracia, es extendernos perdón, y aún así él quiere negarle eso a los ninivitas. Aún así él no quiere ir y obedecer a Dios. Les hago la misma pregunta, porque a veces luchamos con la justicia de Dios. ¿Por qué pensamos que nosotros tenemos la razón? ¿Por qué pensamos que está bien lo que le pasa a otra gente porque es que hace lo malo? Y Jonás no se da cuenta que lo que está diciendo es, Señor, yo te conozco, sé cuál es tu carácter, sé que tú perdonas. ¿Saben por qué? Porque acaba de hacerlo conmigo, dice Jonás. Jonás acaba de ser escupido de un pez gigante por misericordia de Dios. Porque Dios puede haberlo dejado ahí, ¿sí o no? Bueno, no fue obediente, ok. Pero Dios no es un Dios así. Y conocemos entonces el carácter de Dios y sabemos que Dios es un Dios perdonador, sabemos que Dios es un Dios que nos extiende amor y gracia y misericordia, pero a veces se nos olvida que lo hizo primero con nosotros. Se nos olvida que Dios primero tuvo compasión de mí, aún en medio de todos mis errores, aún en medio de todos mis pecados, aún en medio de tantas cosas que he hecho mal en mi vida, Dios tuvo misericordia de mí primero. Y quiero plantearles lo siguiente. Dije que íbamos a hablar mal de Jonás, ¿sí o no? Bueno, vamos a hablar mal de él hoy. Yo creo que Jonás es de esos personajes que cuando no llega al cielo, está también por allá en un rinconcito todo achantado, porque los 4 capítulos de Jonás narran su desobediencia, narran su mala actitud, y adicional a eso, el capítulo termina Dios regañándolo. El libro, termina Dios regañándolo, diciéndole como, usted tuvo compasión de una planta, ya les cuento esa historia, tuvo compasión de una planta que yo hice crecer y no tiene compasión de 120,000 personas que necesitan escuchar lo que yo quiero decirles. Entonces, ¿saben qué? El problema de Jonás no era solamente la desobediencia, o no fue solamente la desobediencia. El problema de Jonás también fue el orgullo. Y orgullo en su corazón porque creo que Jonás, al igual que yo, y de pronto igual que ustedes son mucho mejor que yo, estoy 100% seguro, eso no es falsa humildad. Yo creo que, al igual que Jonás, el problema es que muchas veces me creo mejor que los demás. El problema de Jonás con el orgullo es que él creía que las personas de Nínive eran menos dignas. Él creía que las personas de Nínive quizá no necesitaban escuchar eso porque son malos.
Yo no quiero que ellos se arrepientan porque no, eso no, así no debe ser. Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa. Bueno, mentiras, voy a hablar de mí. A mí me pasa. Y el Señor ha venido tratando eso en mi vida y por eso hoy estoy compartiendo con ustedes esto. Y permítanme hablarles un poquitico de algo personal. El Señor ha procesado mi vida desde todo el 2024, fue un año de proceso increíble en cuanto a esto. Y ustedes dirán, no, pero Oscar se ve buena gente. ¿Sí? Pero, y lo hablaba alguna vez con mi esposa, yo siento que siempre he sido la misma persona. Siento que he sido una persona sencilla, una persona amable, una persona buena gente, chévere. Pero ¿saben qué? El orgullo tiene una característica particular y es que se camufla súper fácil, súper fácil. Y son esas pequeñas ideas o pensamientos que están ahí en nuestro corazón que nos dicen a veces, es que tú eres mejor que esa persona. Es que en tu trabajo tú eres indispensable. Si alguien aquí es empleado, le tengo una mala noticia. Ninguna empresa considera que usted es indispensable, ¿verdad? Y esos pequeños pensamientos, esas pequeñas cosas que hay en nuestro corazón, se camuflan súper bien. Y a veces como cristianos también me pasa. Y es, no, pues es que yo soy mejor cristiano. A lo mejor yo llevo una vida en lo moral mucho más alta que los demás. No, es que yo sí oro y tengo mi devocional. Es que yo sí hago esto para agradar a Dios. Y ¿saben qué? El orgullo se camufla de tal manera que se convierte en una cosa que luego no podemos evitar almacenar en nuestro corazón. Y nos deja de alguna manera expuestos, ¿cierto? Como los fariseos. Los fariseos se enfocaron en el hacer, el hacer, el hacer. Y miren que lo que leíamos al principio, los fariseos le preguntaron a Jesús, o le dijeron más bien, pues muéstranos una señal, porque para ellos todo era, debo hacer, debo cumplir con estos requisitos, debo cumplir con la ley, y si no me lavo las manos, y si no guardo el día de reposo. Y Jesús vino para decirles, vea, ustedes se han enfocado tanto en el hacer y el hacer y el hacer, que se han olvidado de ser. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos agarrar nuestro corazón y empezar a examinarlo, revisarlo muy bien y darnos cuenta en dónde se ha camuflado el orgullo. Y a veces no, es que yo soy líder de tribu. No, es que yo soy muy buen cristiano. Es que yo soy un cristiano maduro. Y en realidad son pequeños pensamientos que han aterrizado en nuestra mente y en nuestro corazón, que terminan quitándonos el ADN de Dios, el ADN de Cristo. Y quiero compartirles la solución que yo encontré, o por lo menos lo que el Señor me compartió a mí. Y es el punto número 3. Aquí le pido favor a mi amigo Javier. Y el punto número 3 es el siguiente: que tengamos una actitud como la que tuvo Cristo. Gracias, Javi. Ya sabemos que no podemos negarle la gracia de Dios a otros porque nosotros la hemos recibido primero. Dios nos ha extendido amor, misericordia, gracia, para que de alguna manera nosotros ahora podamos extenderla a los demás. A veces consideramos que otras personas no son tan buenas como nosotros, pero eso es orgullo, es un engaño en nuestro corazón. ¿Amén? Y les voy a contar el remedio, el antídoto que yo encontré o que el Señor a mí me compartió. Y está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tengan pues la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. Yo les dije que yo era llorón. Yo les avisé. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos.
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Amén. Me encanta esto. Creo que fue el remedio que me regaló el Señor, la cura para el orgullo, que todos los días sigo tomándolo, la verdad. Es algo con lo que siento que como cristianos y como seres humanos vamos a luchar toda nuestra vida. Y hay una versión que me gusta mucho de este pasaje que está en la Nueva Biblia de las Américas, y esa versión dice que Él, en lugar de renunciar a sus privilegios divinos, Él se vació. Me encantó esa expresión, se vació de sí mismo. Y ese es el antídoto que encontré, que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro orgullo, vaciarnos de todas esas ideas que nos dicen: sí, es que usted es mejor, es que usted es indispensable, es que nadie lo hace como usted. ¿Han visto lo que hacen los asiáticos? Cualquier asiático lo hace mejor que uno, de verdad. Y yo creo que ese es el remedio, la cura, que podamos vaciarnos de nosotros mismos como lo hizo Cristo, una actitud como la que tuvo Él, que fue sin que nadie se lo pidiera, a humillarse por amor a nosotros. Y yo sé que suena súper feo la palabra humillación, suena súper feo, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quieren tener un corazón humilde? No hay otra manera que la humillación. Y repito, yo sé que suena súper fuerte y sé que suena súper feo y que de pronto incomode, pero humillarnos es, número uno, delante de Dios, reconocer que sin Él yo no puedo absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Olvídense, cualquier cosa que ustedes crean que hacen bien, eso, ese don, ese regalo fue dado por el Señor. Ese empleo que tienes ahorita, que es súper bueno, por el cual oraste un montón, lo recibiste de Dios. No hay absolutamente nada que no tengas, que no hayas recibido del Señor. Entonces, imitemos a Cristo. Vaciémonos de nosotros mismos, vaciémonos de nuestro ego, vaciémonos de nuestro orgullo, de nuestras ideas de superioridad, de nuestras ideas de yo puedo solo, soy autosuficiente, nadie lo hace como yo. Vaciémonos de eso, para que, como dijo Juan el Bautista, Cristo pueda crecer mientras yo voy menguando. Amén. Y quiero terminar con esto. Vaciémonos de nuestro ego, de nuestro orgullo, y permitamos que el Espíritu Santo nos llene de Él. Hay una película que a mí me encanta, durante mucho tiempo fue mi película favorita. De hecho, mi esposa alguna vez me celebró un cumpleaños y fue como movie time y no sé qué, y vimos esa película. No sé si tenemos por ahí la imagen. Esta película, ¿alguien la ha visto? Espectacular. Denzel Washington es algo así como el Messi, pero de la actuación, ¿sí o no? Y con su compañera Dakota Fanning, ¿cómo lo pronuncié? Y resulta que en esta película, levante la mano quien la ha visto, por favor, levante la mano quien la ha visto. Uy, bien. Levante la mano quien no la ha visto. Hasta aquí la predica para ustedes. Mentira, es broma, perdón. Dios mío, perdón. Y resulta que esta película es muy linda, pero hay masacres y todo eso, ¿no? O sea, no estoy promocionando nada de eso, pero
dentro de la película, este señor tiene como una labor de guardaespaldas, para quienes la han visto, para quienes no la han visto, pues un poquito de contexto, y está cuidando a esta niña que es hija como de unos padres mexicanos. A ella la secuestran y él obviamente se siente súper mega contrarresponsable porque dijo, ¿cómo así? Yo descuidé mi trabajo, para esto me pagan, y empieza a investigar, ¿no? Aparte que mientras secuestraban a la chica, a él, le dieron un disparo. Entonces él sale así de la clínica todo como herido, típica película americana, sale así todo herido, no sé qué, pero va a cobrar venganza, ¿sí? Y empieza a investigar y se da cuenta que hay una red criminal inmensa, principalmente con policías, y bueno, es como el contexto. Y hay una escena que a mí, Dios mío, resulta que este señor entra a una casa porque sabe que va a pasar el carro de como el que orquestó el secuestro, y sabe que va a pasar el carro, y entonces entra a la casa de unos abuelitos. Los abuelitos son creyentes, y el abuelito le dice, para los que no se acuerdan, el abuelito le dice, en la iglesia nos enseñan que hay que perdonar. Y Denzel Washington lanza esta palabra, esta frase. Dice, ojo con esto, mientras arma un lanzamisiles. Y por eso lo leo con ironía. El perdón es entre ellos y Dios. Mi trabajo es hacer que se reúnan. En otras palabras, pues yo lo voy a matar para que se encuentre con él, ¿sí o no? Y ¿saben qué es lo irónico? Que es nuestra actitud a veces. Que consideramos que el perdón es entre otros y Dios. Que consideramos que solo los demás son los que están equivocados. Que consideramos que solamente ellos son los que tienen que pedir perdón delante de Dios. Solamente ellos son los que tienen que arrepentirse de lo que han hecho hasta ahora. Pero yo no. El perdón es entre ellos y Dios. Y ¿saben qué? Yo quiero invitarlos a que reformulemos esa frase del día de hoy y que la leamos de la siguiente manera. Si me ayudan en audiovisuales. Léanla conmigo, por favor. El perdón es entre Dios y yo. Mi trabajo es reunirme con Él. Amén. Regale un aplauso a Dios, por favor. Si tenemos esto presente, cada vez que vayamos delante de Dios con un montón de justificaciones o excusas que parecen válidas para no predicar el evangelio a otros, vamos a entender que alguien nos predicó el evangelio a nosotros primero, y vamos a entender que esa gracia, que esa misericordia que nos fue extendida a nosotros en algún momento, ahora es nuestra responsabilidad compartir con otros el evangelio. Ahora es nuestra responsabilidad ajustar nuestro concepto de justicia al concepto de justicia de Dios. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Y que el concepto de justicia que Dios tiene invada todo nuestro ser, para que nosotros podamos vaciarnos de nuestro ego, para que podamos vaciarnos de nuestro orgullo, y entonces Cristo crezca cada vez más en nosotros. Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.